Hola, buenas noches a todos, esperando que se encuentren bien y una noche tranquila. Por favor, confirmen que ven la presentación de Word y que me escuchan con claridad. ¿Mm? ¿Me escuchan con claridad? Sí, se ve y se escucha, ingeniero. Bueno, vamos a terminar los ejercicios de mi propuesta. Recibí creo que sí 2 o 4 propuestas de ustedes para que las desarrollemos en el transcurso de esta noche. Y ya con esto, ya sea que terminemos hoy o el lunes, probablemente, todavía no lo he confirmado, vamos a ver. Probablemente el lunes aún no estoy seguro si tendremos clase debido a que tengo que estar a las 12 del mediodía para el examen de General 2 que se corrió para esa fecha, pero en caso contrario daríamos algún porcentaje de la clase. Yo les informo. Y si terminamos a tiempo ya comenzaríamos la siguiente unidad. De acuerdo. Yo les dije que íbamos a continuar con este ejercicio. No sé si lo tocaron. Dice, yo tengo una mezcla de carbonato de sodio y carbonato de magnesio, o sea, unas sales, que es cuando se tratan con ACE producen estas reacciones. ¿De acuerdo? Recuerden escribirme las ecuaciones individuales. El CO2 gaseoso se midió y ocupó 1,67 litros a 1,24 y 26. Quiero la composición de la mezcla. Aquí les piden la composición del carbonato de sodio, pero si ustedes saben, indirectamente ya saben cómo está conformada la mezcla. De acuerdo, primer paso, escribir las ecuaciones de la reacción. Los carbonatos en presencia de un ácido forman una sal, agua y dióxido. Recordando que estamos con la ecuación del gas ideal. Entonces solo me interesa aquellos productos que sean gaseosos. Aquellos que estén medio acuoso o esté en sólido no tienen que estar implicados en ningún cálculo con la ecuación de PV igual a nRT. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. ¿De acuerdo? Entonces vamos. Aquí vamos a hacer una suposición, sea X, el carbonato, y sea Y, el carbonato de magnesio. Ahora yo pregunto en qué unidades, litros, atmósferas, moles o qué. Mole. Moles. Recordemos qué información tengo. Me dicen que la mezcla de estos dos es ¿qué? Gramos. Entonces vamos a trabajar con gramos. No es que esté prohibido lo que dijo el compañero, pero no tengo información para calcular de un solo moles. O sea, yo puedo haberlo puesto en moles. Si tuviera, por ejemplo, los moles totales o el peso molecular promedio, sería válido también esa comparación. Entonces, X más Y igual a 7,63. ¿De acuerdo? Esa ecuación es cierta para mí. Entonces ahora vamos a hacer una ecuación, pero para moles o cantidad de CO2. ¿De acuerdo? Porque lo que tengo es CO2 ahí. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es 46 más 12 más 48? ¿Cuánto? Hagamos cálculos. 106. Estamos aproximadamente como unos 20 y tantos días hábiles. Sería aproximadamente un mes y días para acabar el periodo. Entonces quiero un poco más de esfuerzo de todos ustedes. 106. Si yo divido X entre 106, ¿qué representa eso? Los moles de X. Los moles de carbonato de sodio. ¿Correcto? Y aquí puedo hacer la estequiometría. ¿Qué sé yo? Que por un mol de carbonato de sodio tengo un mol de dióxido. Mande. Mande. No, Bueno, y yo tengo que Y es igual a, bueno, el peso del carbonato de magnesio creo que es 24 más 12 más 48.
84. 84. 84. Y yo tendría aquí que 1 de magnesio produce 1 de CO2. Aquí está en términos de moles. Si yo lo multiplico cada uno por 44, pasaría a gramos, pero podría también trabajar las moles. ¿Y dónde tendría yo los moles de CO2? Voy a obtenerlo de la ecuación de PV sobre RT. O sea, PV sobre RT sería moles. Tengo esa información, la presión 1.24, un volumen de 1.67 sobre 0.0821. Y este sistema está a 26, que sería 299. ¿De acuerdo? Estos son moles de CO2. ¿De acuerdo? Ya teniendo esto, por favor, resuélvanlo rápidamente para que pasemos a otro ejercicio. ¿De acuerdo cuánto? A mí los moles de CO2 me dan 0.084. Ajá, este número, 0.084. ¿De acuerdo? Sí. En gramos son 3.71. ¿X o qué? Ah, en No, gramos. gramos de CO2. ¿Usted lo procesó en gramos? También, sí. Sería si lo procesamos en gramos, cada cosa sería multiplicado acá por 44 y también es válido, ¿de acuerdo? Pero ahorita más que todo lo que quiero saber es los valores nominales que les dan de X y de Y. A mí me salieron de X 2.273 y de Y 5.357. 5.357. De acuerdo. Alguien que tenga números totalmente diferentes a estos. A ver, despejen. Ingeniero, yo tengo una duda. ¿Por Mande. qué en la primera ecuación la dejó en términos de gramos y la segunda en términos de mole? Por la información suministrada. Miren la primera. La información que se me da es que la mezcla tiene 7.63 gramos. Entonces armé una ecuación de masa, ¿de acuerdo? Ya la segunda ecuación que tenía que acompañar a esa, yo podía armar una ecuación de moles o podía armar una ecuación de gramos de CO2. Ahí queda abierto, ¿de acuerdo? Ya recuerde que todo va a depender de la información suministrada. Bueno, ¿alguien que tenga valores diferentes a esos que escribí? ¿O llegamos más o menos a eso?
Yo para allá tengo 4.86 y para X 2.77. Ujú. Equivalentes. ¿Alguien más? Bueno, ya aquí simplemente sería sacarle porcentaje peso-peso. ¿Cuál es la masa del compuesto? 763. Sería dividido cada uno entre 7.63 y después multiplicado todo esto por 100. ¿De acuerdo? Y ahí moriría el ejercicio. Con que ustedes me armen esto y sea congruente, para mí está bien. Porque yo sé que siempre va a haber diferencias significativas en la forma del sistema y también cómo manejan ustedes su unidad en la calculadora. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente. Escuchen bien. Dice, en 2 minutos, 29.7 de helio se fundieron a través de un pequeño orificio. En las mismas condiciones de presión y temperatura. 10 mililitros de una mezcla de CO y dióxido se funda a través de la misma cantidad de tiempo. Quieren la composición porcentual del volumen de mezcla. ¿De acuerdo? Esto es efusión y difusión. ¿Cómo procederían o cómo harían ustedes un ejercicio de esta manera? ¿Ideas? ¿Ideas? ¿Alguna idea? De acuerdo. ¿Quién es el gas que voy a caracterizar y cuál es la referencia? La referencia sería el helio, ¿no? Correcto, el helio. Y el otro es el que voy a referenciar. Que voy a ponerle 1 a mi referencia. Le voy a poner 2 al que voy a determinar. Bueno, te voy a hacer velocidad 1 sobre velocidad 2. Yo les dije que esto podía ser unidad de metros por segundo, litros por segundo, o cualquier moles por segundo. Aquí voy a tener 29.7 mililitros por 2 minutos. Y se supone que la otra tiene una tasa de 10 mililitros por cada 2 minutos. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a saber yo de esto? Que aquí va a estar el peso molecular del helio que va a ir abajo, que en este caso es 4. Ustedes me corrigen si no es 4 gramos mol. Y aquí arriba iba a estar el peso molecular de la mezcla. Entonces conviertan esto en un solo número y despejan para el M de la mezcla. Y me dicen cuánto es.
35.28 me da. Igual. Bueno, recordando algo, esto es un peso molecular promedio. Entonces vamos a hacer lo mismo que hacíamos en soluciones. Voy a decir 44 asumiendo el CO2, X, más 28 asumiendo el monóxido, 1 menos X. Y eso me va a dar valores de fracciones mol, X y 1 menos X. X aquí sería el CO2 y 1 menos X sería el monóxido. Entonces, despéjenme los valores de X y 1 menos X en este pequeño sistema lineal. Lo mismo que hacíamos en soluciones. Cero punto 455 el X. Por diferencia, el otro 1 menos X. 0.545. De acuerdo. Estos valores de X, ¿qué representan? Porcentaje en peso, por fracción mol, fracción volumen. ¿Qué representan estas X? Fracción peso. ¿No? Estas representan fracción mol, ¿de acuerdo? Ahora el ejercicio original les pide no olvidemos que esto representa fracción mol. Este es el sistema como lo armo. Calcule la composición porcentual en mes volumen de mezcla. O sea, pide porcentaje volumen volumen. ¿Cómo llego yo a volumen volumen partiendo de datos de mol? En pocas palabras, aquí yo sé que el 45.5% es mol de dióxido y el 54.5% mol es de monóxido. Partiendo de datos de porcentaje mol, ¿cómo llego a porcentajes de volumen? Es el mismo, ¿no? Correcto. Sucede algo. Si yo tengo, por ejemplo, hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso que forma vapor de agua y todo está a las mismas condiciones, o sea, la misma temperatura, mismo volumen, misma presión, entonces me faltaría aquí ajustar, vamos a ver. Ahí creo que está. Yo podría decir que 2 litros de hidrógeno gaseoso más 1 litro de oxígeno gaseoso me da igual a 2 litros de vapor de agua. Escuchen bien lo que dije. 2 litros de hidrógeno gaseoso. Ya automáticamente yo les digo hidrógeno gaseoso, ¿en qué piensan? ¿En H o H2? H2. Más 1 litro de oxígeno gaseoso producirá 2 litros de vapor de agua. Recuerden, no dije gas de agua, vapor de agua. ¿Será válido eso? Ingeniero, está haciendo cálculos con volumen.
Con la ecuación estequiométrica se puede. Sí. Sí se puede. Bajo la ley de Avogadro se puede, pero ¿cuál es el requisito? Recuerden que todo tiene un requisito. Que todo esté a las mismas condiciones, es decir, en pocas palabras, que estuvieran en el mismo recipiente y a la misma temperatura. ¿Qué sucede si yo les digo que esto lo tengo en un tanque a 27 grados Celsius? Esto lo tengo en otro tanque que está a 30 grados Celsius y esto lo pongo en un sistema que está a 22 grados Celsius. Podría decir que 2 más 1 es igual a 2 en volumen. No, porque los volúmenes pueden variar en función de la temperatura. Correcto. Entonces ahí no trabajaríamos con volumen, sino que sacaríamos los moles de cada cosa y trabajaríamos con moles, ¿de acuerdo? Entonces se puede. En este caso, los datos molares o los porcentajes molares son numéricamente iguales a los valores en volumen. Quiere decir que esto está en 45, que la mezcla es 45.5% volumen ¿de qué? Dióxido. De dióxido y 54.5 de monóxido. Este de un solo, sin estar haciendo más cálculos. ¿De acuerdo? Ya con esto yo termino mi propuesta. Ahora voy a ver. Ingeniero, una luego que pregunta. me mande. Para ese tipo de problemas, el que acabamos de ver previamente, el de interpretar la ecuación en términos de volúmenes, ¿influye en los estados de agregación de los reactivos y los productos? Claro que sí, porque recuerde de que si algo no es gas, lo tengo que usar en mi ecuación del gas ideal, No. ¿no? Usted solo va a tocar aquello que es gas o que es un vapor de un líquido, ¿de acuerdo? Como nosotros hacemos con la presión de vapor. Solo lo que es gas va a estar involucrado en esto. Ya otra cuestión que tengo estado de agregación diferente, no vale. ¿De acuerdo? Solo déjenme ver. Tengo unas propuestas de Jeffrey. Vamos a ver. El primero, propone Jeffrey, es el que acabamos de resolver. El segundo. Déjenme Ingeniero, ver. creo que envié uno que ya habíamos hecho. Sí, pero es exactamente lo mismo. El 553, que me pide carbonato de calcio y el 626 demuestra en ácido y produce CO2, es exactamente lo mismo. Vamos a ver este. Los dos primeros que me mandó son la misma mecánica del que acabamos de hacer del carbonato de sodio y carbonato de magnesio. Es la misma mecánica. Vamos a hacer este. Escuchen bien este. Ya lo voy a mandar al grupo. O lo voy a... No, está en el grupo. Vamos a hacer el 539. Dice lo siguiente. El dióxido de nitrógeno no se puede obtener de forma pura en la fase gaseosa, porque existe como mezcla del dióxido y el tetraóxido de nitrógeno. A 25 y 98 atmósferas, la densidad de esta mezcla es 2.7. Entonces dice aquí que calculemos las presiones parciales de la mezcla. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el ejercicio 5.139. Este es del CHAN. Sí, es del libro de texto. Bueno, para que tomen en cuenta, dice que el dióxido de nitrógeno no existe solo, sino que siempre va a estar acompañado de dióxido y tetraóxido. Dice que yo tengo a 25 grados, 0.98 atmósferas, una mezcla. Y me dicen que la densidad de esta mezcla es 2.7 gramos por litro. ¿Cuál es la presión parcial de cada gas? O sea, yo tengo que averiguar la composición de la mezcla. Solo me dan esto: temperatura, presión y densidad. ¿Qué hago con esa información? ¿Qué harían ustedes? Me dicen que la mezcla está formada por estos dos gases, ¿de acuerdo? Esa es la información que proporciona el párrafo del ejercicio. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo hacemos?
con esos datos podemos determinar el peso molecular. Correcto. Vamos a ver, yo que no me la sé de memoria, P igual a NRT. Entonces voy a decir P, N sobre B, RT. Multiplico aquí por peso molecular. Este y este me van a hacer densidad. Te voy a tener MP sobre rho RT. ¿De acuerdo? Entonces ya arreglándola, peso molecular es igual a rho RT sobre P. Entonces con esta, Ingeniero, yo puedo, mande. pero este es el peso molecular de la mezcla, del ocaso, perdón. Correcto, esta es una mezcla, no es una sustancia pura. Entonces vamos a calcular el peso molecular de NO2 pleca N2O4. Con esta fórmula. Tengo la densidad 2.7, 0.0821, 298 Kelvin. Nunca olviden que ahora la temperatura siempre es en Kelvin. Y una presión de 0.98 atmósferas. ¿De acuerdo? ¿Cuánto da esto? $67.41. Gramos mol. ¿De acuerdo? Ahora que yo sé eso, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, hago lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Descompongo esto. Por ejemplo, esto sería 14 más 36. ¿Cuánto es? Perdón, 14 más 32. 46. ¿Y cuánto sería 28 más 64? 92. Bueno, despejemos X y 1 menos X. Aquí estoy averiguando las fracciones molares de esto. ¿Y para qué ocuparé las fracciones molares? Para calcular la presión parcial. Correcto. Recuerden que la presión parcial es igual a la presión total por la fracción mol. Decía, tengo las fracciones mol, ya me fui. ¿Cuánto serían las fracciones moles? ¿Cuánto vale X y cuánto vale 1 menos X? Recordando que X es el NO2 y el 1 menos X va a ser el N2O4. A mí X me da 0.534. Y 1 menos X, 0.465. ¿De acuerdo? Entonces, estas ya están en fracción mol. Quiere decir que la presión parcial del NO2 va a ser 0.98 por 0.534. Y la presión parcial del N2O4 sería 0.98 por 0.465. Y ahí ya estarían nuestras respuestas. El primero 0.523.
El segundo me da 0.456. La congruente, ambos sumarían punto casi 1. Bueno, vamos a propuestas que hace el señor Bejarano. Vamos, dice acá, escuchen bien, ya los voy a mandar. Y estos son ejercicios que se pusieron en exámenes anteriores. Escuchen bien. Usted abrirá una tienda de regalos y desea vender globos inflados con helio. Un cilindro que contiene 2 litros del gas helio. Un cilindro de 2 litros. Voy a dibujar un cilindro acá. De 2 litros. Está a una presión de 142 atmósferas. Está a una presión de 142 atmósferas y de capacidad de 2 litros. Se utilizará para inflar globos hasta una presión de 1.1 atmósferas. Antes voy a armar globos que tengan en su interior 1.1 atmósferas. ¿De acuerdo? El volumen de cada globo inflado, cada globo tiene una capacidad de 2.8 litros. Tiene 2.8 litros cada globo inflado. Una de las precauciones que se debe tener al usar los cilindros de gas es que nunca se debe consumir el gas del cilindro por completo. Por ello se debe dejar una cierta cantidad de gas en el tanque que genere una presión residual de seguridad. Y yo esperaría que esa presión fuera de, la presión de seguridad fuera de 2.1 atmósferas. La pregunta es, ¿cuántos globos puedo inflar con ese cilindro? Digo yo que tengo un tanque de 2 litros de gas helio que está a una presión de 142 atmósferas. Y para ello voy a inflar globos que tienen una capacidad de 2.8 litros y una presión de 1.1 atmósferas interna. Y por cuestión de seguridad, para poder inflar, debo dejar al menos en el tanque, por seguridad, 2.1 atmósferas para este caso. La pregunta es, ¿cuántos globos podría inflar con este tanque? ¿Cómo haríamos este ejercicio? ¿Cuántos globos podría inflar yo con este tanque? Podemos calcular los moles que va a ocupar cada globo. ¿Cuántos deben quedar en el tanque también? De acuerdo. ¿Cuál es el pero técnico que... ¿Hay algún pero técnico? Creo que solo falta temperatura, pero si no dicen nada estaríamos trabajando a temperatura normal. Igual en todo. Bueno, es que recuerde que la temperatura va a condicionar la cantidad de moles, ¿de acuerdo? Es cierto, no tengo temperatura. Algunos podrían decir, bueno, asumamos una temperatura, también válido, porque ya con eso voy ajustando la cantidad de moles. Pero ¿cómo lo haría? ¿Habría alguna manera sin hacerlo considerando temperatura? Podemos considerar que todas estas cosas están a la misma temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la temperatura es constante, por lo menos, para todos los sistemas. Sí. Bueno, podríamos hacerlo sin considerar algún dato de temperatura, o nosotros imponer algún dato de temperatura. ¿Ideas?
¿Cómo lo haríamos? ¿Ideas? Bueno, les voy a decir que han hecho muchos. Muchos lo que han hecho es asumir la temperatura de 25. Ya con eso yo condiciono mucho mi ejercicio, ¿de acuerdo? Voy a calcular los moles totales de helio. PV sobre RT es igual a 142 por un recipiente de 2 litros por 0.0821 entre 2,98. ¿De acuerdo? Pero este dato sería muy diferente a alguien que pueda asumir 26, 27 o 30. Entonces los moles van a quedar condicionados a la temperatura que escojan las personas. ¿De acuerdo? ¿Cuántos moles de helio tengo aquí? Estos son moles de helio totales. ¿Más rápido? A mí me da 0.116. Un poquito. Es 142 atmósferas aquí. Por 2 entre 0,821 por entre 2,98. Me da 11.60. 11.60 moles. Recordemos, nos mencionaron algo de seguridad. Entonces vamos a calcular los moles de helio que deberían quedar en el tanque por seguridad. 2.1 por 2 litros, 0.0821 entre 2,98. ¿Cuánto da esto? $0.1716. 0.1716. Quiere decir que háganme la resta entre esto. Aquí van a quedar los moles que yo realmente voy a usar para inflar globos. Esto queda en el tanque como seguridad. Entonces, realmente, ¿cuánto tengo disponible para inflar globos? No sé qué. 11.4284. ¿De acuerdo? Ahora, yo sé que voy a usar globos de 2.8 litros y a 1 atmósfera. Entonces, miremos cuánto moles de helio agarra un globo de esos. El helio en el globo. Que voy a tener 1.1 atmósferas, 2.8 litros y vamos a trabajarlo así. ¿De acuerdo? Esto es 2.8 litros. ¿Cuánto agarra de helio por globo? $0.126. ¿Cuánto? 0.126. ¿Todos de acuerdo? 1.1 por 2.8 entre 0.0821 entre 298. Sí, ingeniero, 1.126. Bueno, si esto es por globo, quiere decir, y yo tengo disponible 11.4284 moles de helio. Entonces, al dividir esto entre eso me daría el número de globos, que sería un montón. ¿Cuántos globos voy a poder armar? $90.7. 90.7 globos. En pocas palabras sería 90 globos, porque en 0.7 globos nadie los va a comprar. O armamos uno más chiquito y tenemos 91, entre 90 y 91. ¿De acuerdo?
estos datos serían equivalentes, solo que diferentes, si alguien hubiera asumido una temperatura de 26 o algo. ¿Habrá alguna manera en que yo lo pueda hacer sin tomar temperatura, suposición? ¿O habrá alguna de las leyes que vimos de los gases que pueda aplicarse aquí? Recuerden que aquí tengo variabilidad de presión, volumen. La ley de Boyle. ¿Mm? Si la temperatura es constante y varía la presión y el volumen, podría aplicarse la ley de Boyle. De acuerdo, porque recuerda que estoy sacando gas de un sistema a otro sistema. Yo tengo PV, RT. No miento. Vamos a ver. Sí, PV, NT, PV sobre NT. Es decir, P1, B1, N1, T1, 2, 2, 2, 2. Las temperaturas uno podría decir que son lo mismo, ¿de acuerdo? Sí. Ahora la pregunta es, ¿los volúmenes serán lo mismo? No. ¿Las presiones son lo mismo? No. ¿Y los moles son lo mismo? ¿Mm? No, Entonces tendríamos que asumir algo. Entonces aquí con estado inicial y final sería un poco complicado, ¿de acuerdo? Entonces lo haríamos así. ¿Preguntas de este? No, ingeniero. Si alguien toma un dato a 30, simplemente va a tener números un poco diferentes, pero siempre tendría que convergerle entre 90 y 91 close. Dice ahora el siguiente. En un recipiente de 20.8 litros de capacidad, un recipiente de 20.8 litros de capacidad que se mantiene a temperatura constante de 30.7, se introdujeron 4 litros, de hidrógeno a 3.2 atmósferas, ¿de acuerdo? De presión. Y se introdujeron también 20.8 litros de nitrógeno a 4.4 atmósferas de presión. Y a la misma temperatura. ¿Quieren saber la presión total que ejerce la mezcla gaseosa en el recipiente? Y las presiones parciales de los gases después de extraer del recipiente 2.4 litros de la mezcla gaseosa. De acuerdo. Primer paso. Vamos a volver a leer el ejercicio. Un recipiente de 20.8 litros de capacidad se mantiene a temperatura constante de 30.7. En él se introducen 4 litros de hidrógeno a 3.2 atmósferas de presión y 20.8 litros de nitrógeno a 4.4 de presión. Y ambos gases a 30.7. Primera pregunta. ¿Cuál es la presión total de la mezcla en el tanque? ¿De acuerdo? Le estoy diciendo que meto esos volúmenes a 30.7 en este tanque. Que ahorita vamos a asumir que el tanque está lleno o está vacío. Para el contexto de nuestro ejercicio, ¿qué consideramos? ¿Lleno o vacío? vacío. Vacío.
Pero en el mundo real estaría vacío. No. Tendría aire, ¿verdad? Pues entonces digamos que está vacío, o sea, no hay ninguna molécula de gas adentro. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver este ejercicio, simplemente vamos a pasar esta información a moles. Calculemos los moles del hidrógeno. Presión 3.2. Volumen de este gas cuando estaba entrando 4. Y 30.7 más 273. Voy a calcular también los moles de nitrógeno que están entrando. Y eran 20.8 litros. ¿De acuerdo? Quiero saber los moles. Podría aplicar aquí la regla de volúmenes que se introduce al sistema 24.8 litros. Puedo usar las leyes de Avogadro. Decir que introduce 24.8 litros. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Qué preguntó, ingeniero? Yo puedo asumir que me coloqué 24.8 litros. La respuesta es no. Porque recuerden de que para poder trabajar con volúmenes tienen que estar a las mismas condiciones, o sea, temperatura y presión. Y aquí las presiones son diferentes. Entonces no se puede. Entonces, cuando los gases vienen de diferentes lugares, hay que trabajarlos en contenido másico, o sea, moles. Denme los moles de cada gas. El primero es 0.513. $3.67 el otro. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos están ahora dentro del tanque. ¿Cuánto suman estos moles totales? Ahora ya todas esas moléculas están metidas acá. Cada está ejerciendo su propia presión. Y también un aporte a la presión total. Entonces, aquí se cumple la suma de presiones totales y las presiones parciales. ¿Cuánto suma estos moles? 367 más 0.513. Va a ser 4.1 algo. 4.10. 4.183. De acuerdo. Ya con esto puedo sacar la presión total del tanque. 4.183 porque son los moles totales. Entre un tanque de 20.8 litros. ¿Cuánto es esta presión? $5.01.
5.01 atmósferas. Bastante. Esta es la respuesta del A. La pregunta B de este ejercicio es la siguiente. Que calculemos las presiones parciales después de que del recipiente se botaron, vamos a ver, se botaron 2.4 litros de la mezcla gaseosa a 1.4 atmósferas de presión, pero manteniendo la temperatura. Escuchen bien. Calculemos las presiones parciales de los gases después de extraer del recipiente 2.4 litros de la mezcla gaseosa a 1.4 atmósferas de presión y manteniendo la temperatura constante. Entonces, ya aquí yo extraje gas. ¿Qué cambio en el tanque si yo extraigo materia del tanque? ¿Cambia el tanque? ¿Cambia la temperatura? ¿Qué cambia? El número de moles. La presión. Correcto, cambia el número de moles y ya la presión no es 501, ¿es mayor que 501 o menor que 501? Menor. No. Entonces vamos a calcular los moles extraídos. Y aquí ya sabemos que ya los gases están mezclados. Entonces en una porción de la mezcla se va a ir proporcional de cada gas. Entonces simplemente vamos a calcular los moles. Calculemos los moles de gas extraídos. ¿Cómo voy a saber eso yo? De acuerdo, saquemos los moles de gas extraídos. Yo sé que me dicen que extraje. ¿Qué presión? 1.4 atmósferas. Extraje 2.4 litros. Y siempre a la misma temperatura. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuántos moles extraje. .135 moles. De acuerdo. Ahora, ¿qué más necesitaría saber para poder diferenciar? Porque yo en estos puntos 135 que se fueron, una fracción de esos moles es hidrógeno y una fracción de esos moles es nitrógeno. Y eso lo tengo que restar a los moles que quedaron en el tanque de cada uno de esos gases. Entonces, ¿cómo desarmo esos puntos 135 moles para saber cuánto es de hidrógeno y cuánto es de nitrógeno? ¿Cómo lo desarman ustedes? Por medio de la composición porcentual. Y tenemos la composición porcentual en alguna parte del ejercicio. Tengo lo inicial que, ¿verdad? Con esto, ¿qué podemos sacar? ¿Qué puedo sacar con información? Los porcentajes. Moles. Correcto. La fracción mol. La fracción mol será constante. Recuerden que los gases son miscibles. Una vez mezclados se separan con facilidad. No, rara vez. La fracción mol se va a respetar siempre y cuando ocurra ¿qué? Por ejemplo, imagínense que yo aquí tengo una cantidad de gas y lo hago pasar a través de un pequeño tubo, pero un tubo que tiene una abertura como las de agua de la llave. El gas que sale acá tendrá la misma composición que este. No. ¿Qué opinan los demás? Estoy hablando del diámetro de un tubo de agua. Eso es algo grande o chiquito para una molécula de gas. Es algo grande. Grande. Entonces grande. pregunto yo, ¿serían la misma composición o diferente composición? Se mantendrían. Se mantendría. Ahora, si una nube de gas la hago pasar por un pequeño poro, como en el proceso de efusión, ¿serían igual composición o diferente composición?
Creo que ahí cambiaría un poco. Ahí cambiaría. Pero en este caso yo dije extraje, entonces extraería con una bomba, con un tubo grande. Entonces la composición se mantiene. Entonces yo calculo la composición mol de esto. ¿Cuánto es la fracción de hidrógeno y cuánto es la fracción de nitrógeno? Vaya, punto 503 entre 483, ¿cuánto da? 0.123. 0.123. ¿Y el otro por diferencia cuánto es? Ujú. 1 menos punto 120. 0.877. 877. Entonces ya tengo la fracción de esto. Vengo yo tranquilamente y calculo. 0.135 moles por 0.123, ¿cuánto es? Ujú. Bueno, jóvenes, ¿cuánto es 0.135 por fracción mol 0.123? 0.0166. Son moles de hidrógeno. ¿Y el otro? 0.135 menos ese número, ¿cuánto da? Para ver los moles de nitrógeno. Dígalo. 0.1184. 8,4 dijo. Sí. Esto es nitrógeno. Estos valores se los restan a los valores iniciales. Vuelven a calcular los moles, que les van a quedar un poquito más chiquitos, y vuelven a calcular la fracción mol. Y al calcular la fracción mol, tienen que volver a recalcular la presión. Ahora ustedes me dirán, ¿cambió mucho? ¿Será muy diferente al dato de A? ¿Qué opinan? ¿Será muy diferente o casi lo mismo? Sería casi lo mismo, se extrajo poco. Casi lo mismo porque esta cantidad es muy chiquita, muy irrisoria. Se dice cuando algo realmente no le hace nada a los cálculos. ¿De acuerdo? Y para terminar las propuestas realizadas, tenemos aquí, escuchen el siguiente. Dice, la humedad relativa en una ciudad hondureña es del 89% a una temperatura de 7, dice aquí. La humedad relativa en una ciudad hondureña es del 89% a una temperatura de 7. Pensemos en San Pedro. ¿Cuál es la presión parcial de los gases que se encuentran en el aire húmedo? ¿De acuerdo? ¿Cuáles serán las presiones parciales de los gases que se encuentran en el aire húmedo, o sea, aire seco más vapor de agua? Usted sabe que el aire seco, libre de vapor de agua, está constituido por nitrógeno y está constituido por oxígeno. Dice aquí, vamos a ver, para nuestro ejercicio dice
Bueno, aquí está raro algo. Dice aquí que el gas constituido por nitrógeno en un volumen igual al 71% y oxígeno en un volumen igual al 29%. La presión atmosférica en la ciudad es igual a una atmósfera. De acuerdo, vamos a alterar ahí unas cosas. Primer paso. Ustedes han escuchado el concepto, por ejemplo, cuando miran los noticieros que dice que en la ciudad está una humedad relativa de tanto. ¿Han escuchado eso? En los noticieros, en el pronóstico del tiempo, le dan porcentajes. ¿Sí o no? ¿Miran noticias? Sí. ¿A qué se referirá con humedad relativa y humedad porcentajes? ¿De acuerdo? La definición de humedad relativa que nosotros vamos a usar va a ser el agua o la presión de vapor que tiene el gas en ese momento entre la presión parcial teórica que debería tener a esa temperatura. ¿De acuerdo? Ya vamos a consultar tablas. ¿De acuerdo? Vámonos al libro capítulo 5 y búsquenme por favor cuál es la presión de vapor del agua a 7 grados Celsius. Capítulo 5, gas recogido en agua, las tablas de presión de vapor del agua y díganme cuál es la presión de vapor del agua a 7 grados Celsius. A ver. Libro. ¿A cuántos grados Celsius dijo, ingeniero? 7. A 7 dice el ejercicio. Solo está 5 y 10. De acuerdo, vamos a interpolar 5 y 10. ¿Cuánto es el valor a 5 y cuánto es el valor a 10? Vamos a interpolar. El de 5 es 6.54. Milímetros de mercurio, ¿verdad? Sí, milímetros de mercurio. ¿Y el de Y a 10? 10, el 9.21. Bueno. Vamos a interpolar. Interpolar es, por ejemplo, yo tengo 2 puntos y quiero información de este punto de acá que no está en sus datos reales. Como esto sigue una regresión lineal, yo puedo hacer una aproximación. ¿Y cómo se interpola? Bueno, yo quiero presión. Le voy a dividir el dato más grande entre el más chico. Voy a ponerle 9.21 menos 6.54 sobre, voy a hacer el concepto dependiente, 10 menos 5. Este es mi pendiente. Ahora la voy a evaluar. ¿Qué valor quiero yo? 7. Le voy a restar el límite inferior porque yo solo quiero ver el incremento. Yo ya conozco este valor de 5 y este valor de 10. Yo solo quiero este incremento. Entonces, este incremento es de 2. Por eso hago 7 menos 5. ¿De acuerdo? Ya haciendo esta operación obtengo este incremento. Pero este pedazo solo me da este incremento. Para sumarle lo que acompañaba del 5 para atrás, hay que sumarle el valor que corresponde a 5. Y esto sería lo que se conoce como interpolación. ¿Cuánto me da eso? Y este sería el valor a 7 grados. 7.608. 7.608 milímetros de mercurio. Bueno, les dicen, esto es la presión de vapor del agua a
condiciones normales y al 100%. Si les digo que el aire tiene una humedad relativa de 89%, quiere decir que no tiene 7, sino que tiene un poquito menos. Entonces la presión de vapor de agua en el aire va a ser por 0.89. ¿Cuánto es esto? $6.77. Bueno, esta es la presión real en la ciudad. Ahora ya tengo ese dato de presión. ¿Cómo considero eso? ¿O cómo lo considero ahora para mi ejercicio? Si me dice aquí que debo considerar la mezcla de aire, aquí vamos a cambiar los valores, que el aire es 79% nitrógeno y 21% oxígeno, y les dicen que la presión medida en la ciudad es igual a una atmósfera. Si en el barómetro de la ciudad marca una atmósfera, pero yo sé que en ese aire medido hay nitrógeno, oxígeno y agua, ¿cómo puedo recalcular las presiones? ¿Cómo recalcularíamos las presiones parciales de los gases en esa mezcla? Bueno, ¿qué hacíamos con el dato de gas recogido en agua? Usualmente. ¿Qué hacíamos con ese dato? No lo usamos nunca. ¿Qué hacíamos con ese dato? Normal en los ejercicios, cuando vimos la teoría, ¿qué hacíamos? No se lo restábamos a alguien. ¿Se recuerdan que aquí yo retenía un gas, y entonces la presión del gas, yo venía y le retiraba la presión de vapor, de líquido? ¿No recuerdan esa parte? Entonces, a una atmósfera le voy a retirar, o en pocas palabras, 760 milímetros de mercurio, le voy a retirar el 6.77. ¿Cuánto les queda? $753.23. Esto sería la presión del aire seco, ¿de acuerdo? Y es cierto, en el aire seco el 79% volumen es nitrógeno y el 21% es oxígeno. ¿Puedo usar esos datos de volumen? No los Sí, podría usar. ¿Ah? sí, porque es el mismo que el porcentaje mol. Porque es porcentaje mol. Quiere decir aquí que a 753.23 ustedes multiplíquenmelo por 0.79. Recuerden que el porcentaje de volumen o fracción volumen es igual a la misma fracción mol. De 753.23 por 0.79, ¿cuánto es?
¿De acuerdo? ¿Cuánto? El del nitrógeno es 595.0517. ¿Y Y el del oxígeno 158.1783 mililitros de mercurio. De acuerdo. Y se supone que la suma de este y este, obviando los errores decimales, sería 760 milímetros de mercurio, que eso sería una atmósfera, ¿de acuerdo? Y ahí estaría la respuesta del ejercicio. Cuando un ambiente está muy saturado en humedad, ustedes lo sienten como las condiciones de San Pedro, lugares cerca de la costa. Que ustedes no sienten ese calor, pero sí sienten la humedad que se les pega en la piel, se sienten pegajosos. Eso es normal con humedades relativas. A veces en la ciudad de Tegucigalpa no llegamos a 80 y algo o 90, nos mantenemos alrededor de 70 o 60. ¿De acuerdo? Pero siempre hay sus excepciones. ¿Preguntas? Les voy a mandar las imágenes de estos ejercicios para que los desarrollen, ya que los he sentido un poco desconectados, pero tal vez ya haciéndolos van a generar más preguntas durante los días de semana. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Ajá. ¿cuándo es que una ecuación química balanceada puede interpretarse en términos de volumen? Cuando todos los gases que están en la ecuación están en las mismas condiciones de presión, temperatura y volumen. De lo contrario, trabájela en moles. Ingeniero, ¿Mande? la conversión de 22.4 litros igual a un mol, eso es cuando está medido a TPS, ¿verdad? Correcto. Se me olvidó decir eso. ¿Ustedes saben qué es TPS? Pregunto a mis alumnos. Temperatura y O presión. STP dicen algunas veces en inglés. Ya, no he hecho la pregunta porque estaba en la videoclase, pero la haré ahorita. ¿Qué es TPS o STP? Temperatura y presión Presión estándar. estándar. Y eso lo fijó Avogadro. Avogadro hizo sus experimentos a una atmósfera y 0 grados Celsius, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Eso es TPS. ¿Se entiende? 0 grados Celsius no afecta a los gases. ¿Solo afecta a qué? ¿Mm? ¿Qué afecta a 0 grados Celsius? A los líquidos, a las soluciones cerca con agua, porque el agua congela a 0. De lo contrario, un gas, y lo hizo por cuestión de que a 0 grados Celsius iba a poder trabajar con balones y sistemas más pequeños. Entonces, si yo les digo que estamos en condiciones de TPS, es una atmósfera y 273 Kelvin. Algo que se utiliza mucho es la palabra condiciones normales. ¿A qué me referiré yo con condiciones normales? Esa sería temperatura ambiente y una atmósfera. Bueno, pero temperatura ambiente, por ejemplo, ahorita estamos en condiciones normales en Tegucigalpa. ¿Cuánto estamos en Tegucigalpa? Déjenme buscárselos. Usted me dice que ahorita estamos en condiciones normales. Ya las busco. Ya podría ser que ahorita estamos en condiciones, que me den los datos de los gases ahorita a condiciones normales de Tegucigalpa. Ahorita estamos a 21 y 0.96 atmósferas. ¿Serán condiciones normales para Tegus? Sí. Usualmente, por regla general,
Cuando yo les diga condiciones normales, estaré hablando de una atmósfera y 25 grados Celsius. Pero en este caso, ustedes mejor pregunten en examen si hubiera alguna duda, ¿de acuerdo? Para que no haya una interpretación de los datos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿Mm? con respecto a lo que haces, donde se aplican las ecuaciones de del gas ideal, ahí también se dan estas relaciones, ¿verdad? Donde el volumen es inversamente proporcional a la presión y así sucesivamente, las que vimos previamente. Sí, a esas leyes aplican para cualquier gas. Sí, aplican. Hoy es sábado, hoy es 12. Bueno, entonces ya con esto, yo doy por cerrado ya la clases correspondiente a la tercera unidad. Yo sé que cuando ustedes estén estudiando van a haber preguntas y se contestarán a lo largo de los días que quedan. Pero ya la otra semana ya formalmente iniciamos nuestra cuarta unidad. Entonces solicito que se lean por favor en este fin de semana, traten de hacer ejercicios y traigan dudas durante la otra semana. ¿De acuerdo? Entonces ahorita solo para hacer nuestro cierre formal de la clase de hoy, pedazo lista solo como rutina. Recordando que este día como tal no cuenta en incumplimiento e inasistencia, solo cuentan los días hábiles de la clase. Entonces como un control. Aquí está Alice, Ana Lourdes, Besley, Carlos André, Carlos Daniel, Cristian David y David. Cristian David es externo, ¿verdad? Solo pregunto por mi listado. Sí, David, David Alberto, Diana Isabela, Diana Paola, Edwin, Emily, Fernando Joel, Gloria, Irma, José, María Guadalupe, y Jeffrey.